Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ventana. Esperemos que estén disfrutando de unas fiestas navideñas como muy bien se merecen, en unos días especiales, disfrutando de la familia, de los amigos y del merecido descanso. Nosotros seguimos abriendo la ventana de par en par para ofrecerles historias con los protagonistas de la noticia. Y comenzamos por una historia muy especial. La verdad es que el pasado nos permite contextualizar la producción del tiempo para saber quiénes somos y a dónde vamos. El futuro es de quien tiene un pasado. Y de este tema tan interesante y de las historias de Almería vamos a charlar con nuestros invitados, que son José Enrique Martínez Moya. Buenas tardes, amigo, ¿cómo Buenos días, estás? Salva, ¿qué hay? Y Emilio Hernández Sierra. Buenas tardes, amigo, ¿cómo Buenas estás? tardes, Salva. Ellos son los autores de este libro sensacional, El Zapillo, una ilusión compartida. José Enrique, Emilio, la verdad es que da gusto enfrentarse a la vida del barrio, de lo que significa Almería y sus gentes. Sí, es como dice Emilio, es que nuestro barrio es muy especial, era un pueblo realmente, y la fase típica de pueblo es que cuando bajábamos al centro de Almería decíamos vamos a Almería, vamos al centro, vamos a Almería. Entonces es nuestro pueblo, nuestras vivencias, nuestros vecinos, los cortijos, la playa, lo que había antiguamente, las pandillas de los niños. Éramos una comunidad muy cerrada en ese aspecto, pero todo muy bien avenida y en una época difícil de la sociedad, pero que nosotros no vivimos carencias. La gente sabía muy bien cómo tapar esos problemas y fue una infancia feliz, en un barrio feliz, y como estamos en el libro. Emilio, son 600 páginas llenas de pasión, de amistad, de respeto y sobre todo de mucha vida. Pues sí, como estáis viendo en las imágenes, fíjate si ha cambiado mucho el barrio desde los años 60 aproximadamente hasta ahora. Como veis en las imágenes que están saliendo ahí de fondo, pues eso que veis como con muchas cañas y unas casas viejitas, eso que veis ahora mismo es el palmerar de la ciudad de Almería. El palmerar del Zapillo, lo estáis viendo ahora ahí, y todo eso, esos descampados, solamente el Zapillo pues era un barrio de pescadores. Siempre lo dedicamos a barrio de pescadores. En cuanto ya se fueron haciendo y protagonizando más industrias por la zona, como oliveros, la térmica y tal, pues se fueron haciendo casas para los habitantes del barrio. Hay que recordar, José Enrique y Emilio, que vosotros habéis sido amigos desde la Desde que infancia estábamos en la Escuela de los Cabales con 4 años. y eso os permite, ¿verdad?, tener una visión muy directa, verídica y auténtica de lo que se vivía entonces en una Almería incipiente posfranquista en sentido posguerra civil. Sí. Pasa que tuvimos la suerte de vivir ya la época del cambio hacia un poco de apertura social, ¿eh? Y esa apertura social pues la vivíamos como niños, pues con toda libertad en todo el mundo. Ahí no había problema en el barrio. Yo no recuerdo haber nunca un problema, ni por política ni por nada. Éramos todos muy bien avenidos. Era una sociedad cerrada, pero muy abierta en el aspecto ese, ¿no? Entonces mm, queremos retratar, aunque hablamos del barrio de la época anterior, primigenia del barrio, como nació el barrio, porque se llama barrio así, pero nosotros retratamos la época nuestra, de nuestra infancia, con nuestra familia, el entorno que vivíamos, todos los comercios y sobre todo la playa. La playa era la magia que teníamos en el barrio. Estamos viendo, ¿verdad?, imágenes, Emilio, de cómo ha evolucionado la ciudad y esa entrada al mar, ¿no?, que tiene Almería. Pues fíjate, ahí ahora mismo habéis visto el agua caliente, lo que era el agua caliente, ahí lo estáis viendo. Eso era visitar por toda Almería entera. Todo eso eran cortijos, lo que es ahora la Vega de acá. Fijaros, ahora la Vega de acá, todo eran cortijos. Nuestros barrios, el barrio era pegado, vamos, mi casa, yo salía de mi casa, el portal, y yo ya tenía los maizales, lo que es las panochas, todo eso. Era todo bancales. Hemos vivido una historia y por eso hemos querido retratar esa historia en este libro, José Enrique y yo, para que quede constancia de lo que fue y lo que es el Zapillo. Porque no hay que renegar, José Enrique, del lado del pasado es el que es, nos guste más o menos y está ahí y estará siempre. Es la historia. No se puede relegar la historia. La historia tiene que enseñarnos a mejorar el futuro. Pero si hablamos siempre más del pasado, también hay cosas buenas en el pasado, todo no es malo. Respeto siempre. Así es. El libro, su estructura es de muy fácil lectura, ¿verdad? Tiene muchas connotaciones, muchas historias compartidas, muchas fotografías, como estaban viendo en el programa, pero comenzamos con las familias, Emilio, ahí es donde se recoge la esencia del barrio, la gente que fue a esa zona de Almería a prosperar, a vivir. Efectivamente, ahí tenemos familias, fueron casitas como las nuestras, las que nos dieron a nosotros, eran las casas nuevas. Ahí han vivido familias hasta de 10 y 12 personas en una casita de esa, ¿eh?
como nosotros, bueno, José Enrique tuvo la suerte de ser menos en la casa, pero como mínimo 6 o 7, yo también 8, pero ha habido familias que han estado 12 viviendo en 45 metros cuadrados. Y bueno, pues no nos ha faltado de nada, hemos vivido bien. Las calles eran nuestro juego, jugábamos a la pelota, de ahí han salido célebres que ya lo ponemos ahí, como los hermanos Polo. Los hermanos Polo han sido grandes futbolistas y mucha gente del Zapillo viviendo, no mal, pero hemos salido adelante y vivíamos por lo entorno, como estáis viendo ahí, el fútbol, vivíamos el fútbol, otros la música, han salido muchos conjuntos de música del Zapillo y hemos tenido el Zapillo como pone ahí, una ilusión compartida con toda la gente. ¿Qué diferenciaba José Enrique a la gente de La Vega, como muy bien nos indica Emilio, ¿no? De Cabezuelo, de la Térmica, de otras zonas de la provincia, por ejemplo? ¿Qué se diferencia? Pues te puedo decir la respuesta. Es que se diferencia, por ejemplo, al Boludí de la Madre Almería. Es la diferencia. Escasa. La sociedad era la misma. Sociedad de bastantes carencias económicas por la época que surgió el problema, ¿no? El Zapillo tenía la suerte de que teníamos vega y pesca, con lo cual se complementaba la familia, se ayudaban una a otra, y en el barrio no había esa carencia de miseria, de pobreza. Había carencias, sí, pero nunca llevaba esa pobreza que se ve en muchos sitios, que nos quieren achacar, porque después se complementaba campo y pesca. Por eso, en un momento determinado, el gobierno de Franco decide instalar ahí una industria importante que se cierne sobre los que son los cimientos de una sociedad próspera, Emilio. Sí, lo que acaba de decir José Enrique, a la vez pesca y agricultura, se cuentan ahí anécdotas que el que iba a pescar, había como un intercambio de productos. Iba a la vega y le decía, toma, aquí tiene un kilo de salmonete y yo me llevo verdura. Y así ha habido mucho intercambio, trueque, exacto, tú mismo le dices un trueque. El libro cuenta toda la historia de todas las familias del barrio con su apodo, como son los cagandando, los picapollos, como, nombres como en los pueblos. Es que, lo hemos dicho anteriormente, es un pueblo, el Zapillo era un pueblo, ya no, fue un pueblo, porque nosotros cuando íbamos ahí al centro, nadie decía, oye, que voy. En los 30 ya había chalés de gente adinerada que se trasladaban a la playa, a la costa, que era malísima la playa, por cierto, porque cuando venían las temporadas invadían la arena y no había más que frontal de las casas para frenarlo. Pero ya empezó ahí a aparecer ya balnearios, como el Diana y el San Miguel. Y ya pues gente como de Gracias Pérez, Villa Sorrento, que era de Cristóbal Gómez, chalet famoso por el tema de Anthony Quinn. Anthony Quinn se hospedaba en ese chalet. Entonces empezó ya a aparecer hasta la industria del turismo en esos años. Entonces fue el turismo, fue el cine, una vez de hechos encadenados que hacen de un barrio, pues como si dijéramos un Beverly Hills de Almería. Y sobre todo gente muy entendida, ¿no? Operadores de cine, realizadores, Sí, que formaron, ¿verdad?, esa historia del spaghetti western como referencia, ¿no? Sergio Leone, yo cuento ahí, por ejemplo, que te voy a cortar, te cuento ahí, por ejemplo, que yo cuento en mis libros de cine que aquí se iban a poner muchos estudios de cine en Almería, ¿no? Pero es que uno iba en el Zapillo. Uno iba en el Zapillo, que era, creo que se están de hoyos, los estudios de Almería que se iban a hacer allí, en el barrio, al final no se hicieron, porque Almería en su momento creaba mucha envidia en Madrid y otros sitios,
y se hicieron un poco la faena unos a otros, ¿no? Pero es que hasta estudios de cine llevan en el barrio, hablan de la térmica. Otra cosa curiosa, muchos actores han vivido en el barrio. Yo de chico hablo de Carlos, Carlitos, como decíamos Carlos. Cuando iba muchas veces a la Pastorilla de la Guinda, nosotros decíamos la cuca, en nuestra época se trataba de Emilio, este Carlos nos daba a los niños caramelos. Carlos, ¿quién era Carlos? Carlos era Charles Bronson. Era muy amigo de Florencio Amarilla, el gran futbolista de la Almería, actor de cine, y cuyo hijo Luis Alberto era
con las redes sociales, con los móviles, las tabletas. Hay que prestar atención y volver a escucharse. Totalmente, porque si yo quiero saber qué es lo mejor para mí en el futuro, voy a tener claro quién soy, cómo me muevo, qué necesito y qué es lo mejor para mí. Por eso el autoconocimiento yo siempre digo que es un súper mega gran poder, porque cuando tú te conoces tienes claridad. Si no tienes claridad no puedes avanzar, te quedas en la rotonda. Por eso es tan importante. Una persona que no avance en su vida es porque primero no se conoce, segundo tiene falta de claridad, no sabe hacia dónde va, y tercero, tiene algún conflicto interno que le está impidiendo avanzar. Por eso es tan importante que una vez que hayamos preparado esa lista SMART maravillosa de objetivos claros, concretos, específicos, medibles y retadores en el tiempo, lo primero que tenemos que tener es quién soy yo, qué quiero realmente y de verdad que eso yo lo voy a llevar a cabo porque soy resiliente, porque soy perseverante y porque tengo esa ilusión. En el momento que perdemos la ilusión, Salva, estamos perdidos. Y luego, Irene, también es importante, creo, en las relaciones empresariales, familiares, personales, prevenir también la forma de afrontar los conflictos, porque los problemas, por muchos buenos sentimientos que tengamos, al final suceden y no deben tomarse como un problema, es una oportunidad, Irene. Exactamente. Tú lo dices mucho. Yo siempre digo que lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. ¿Eso qué significa? Que cuando un compañero de trabajo está frustrado por sus cosas y te lo proyecta a ti, oye, que es que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Entonces, cuando tú estás bien contigo mismo, tienes la capacidad de observar esa situación y decir, uy, Manolo está hoy estresado, pero no lo voy a recoger como un ataque personal. El problema es que nos lo tomamos todo a nivel personal. Así es. Que no, que de verdad que es que la gente está pues con sus conflictillos y luego pues al primero que llega por delante pues lo proyecta y lo vomita y lo suelta, pero que no es contigo. Es esa recomendación, ¿no?, de ver los problemas como si no fueses el protagonista, desde fuera, como espectador. Totalmente, desde esa perspectiva de voy a verlo todo desde fuera, y cuando tú te alejas del problema tienes capacidad de pensar para tomar mejores decisiones, para reaccionar de una manera diferente, porque si no nos convertimos en animales, acción-reacción. Veo que algo, yo interpreto que esa persona me está atacando y entonces reacciono atacando yo, y ahí es donde viene el conflicto. Y sobre todo tener también, Irene, conciencia del poder que tiene cada uno. Estamos acostumbrados a que el Estado, el papá Estado, lo solucione todo. Nosotros tenemos la capacidad para resolver nuestros conflictos y organizar nuestra hoja de ruta vital. Pues sí, señor, y precisamente eso es lo que yo siempre estoy intentando transmitirle a la gente, que nuestra felicidad no depende de nadie, absolutamente, solamente depende de nosotros. Tu vida depende de la calidad de tus decisiones, y la calidad de tus decisiones depende de ti, de cómo estés conectado contigo, de la claridad que tengas y del compromiso y la responsabilidad. En una sociedad comprometida y responsable, imagínate cómo sería de maravillosa. Hace poco, Irene, me comentabas que en la empresa, ¿no?, que diriges con brillante éxito, tratabas un tema muy interesante, ¿no?, de mediación entre padres e hijos para mejorar la comunicación de cara a este año nuevo, y cuéntanos un poquito en qué ha consistido, porque puede ser ilustrativo para todos nuestros telespectadores. Pues fíjate, en la edad adolescente, que los niños dejan de ser niños y empiezan a ser adultos, ellos mismos son los primeros que están perdidos y desorientados. Si los padres no tenemos esa claridad, esa paciencia, esa conciencia y esa información para saber acompañarlos, al final se genera mucho conflicto, porque el conflicto viene como consecuencia de esa falta de saber quién soy, de esa confusión. La confusión te lleva a mi padre no me entiende, mi madre no me apoya, y entonces pensamos que el mundo está en contra nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Pararnos a que cada uno se siente, porque yo los pongo a escribir para que pongan en el papel con claridad qué es lo que realmente les molesta, qué es lo que quieren en un futuro, dónde se sienten estancados. Y eso lo hacemos también con los padres, para que los padres también sepan comprender en qué situación se encuentran y de qué manera ellos los pueden acompañar. Y hay que darle luz. Yo siempre digo que los niños son como un coche. El coche, para que no se salga por la carretera, tiene dos líneas blancas la carretera, ¿verdad? Pues una de las líneas es el amor y la comprensión, y la otra línea es decir, oye, tú tienes tus obligaciones y de esas obligaciones hay unas consecuencias. Si nosotros los acompañamos y los entrenamos en esas dos líneas, es menos probable que se salgan del camino. Es la responsabilidad también de saber Sí. cada uno qué lugar ocupa en la familia, en la empresa o en la sociedad.
Sí, porque a nivel de jerarquía yo siempre digo que la familia es como una empresa. Entonces, hay muchas veces que los padres están totalmente desconectados de sí mismos o están demasiado ocupados de sus padres o están ocupados del trabajo y los niños están como en tierra de nadie. ¿Qué pasa? Que esos niños pues se sienten solos y algunos ocupan incluso el lugar de los padres, con lo cual la jerarquía familiar se desestabiliza. Por eso es tan importante poner orden. Y estas cosas normalmente no se hablan, pero fíjate si son fundamentales, que por eso está la sociedad como está y hay niños pues que en esa etapa que están desorientados, si no tienen una guía, pues les da por meterse en la droga y por hacer cosillas que no tocan. Estamos hablando de temas interesantísimos con nuestra coach emocional, que es Irene Moreno, porque las virtudes públicas, Irene, es decir, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, deben formar parte también de nuestros deseos para el 2025. Fundamental. Para mí, yo diría, vamos a cambiar este año los deseos de Navidad de decir, vale, aparte de ir al gimnasio, aparte de dejar peso, oye, quiero ser mejor persona. Quiero convertirme en una mejor versión, como decían los estoicos, ¿no? Hay que ser personas de honor. Antiguamente, tú te acuerdas que nuestros abuelos decían, yo te echo la mano y mi palabra es ley, mi palabra va y ahora tienes que firmar ante notario no sé cuántos documentos. Entonces, ese valor de esa palabra, de ese honor oye, que yo doy mi palabra y yo soy una persona que respondo, eso se ha perdido. Así es la unión entre la tradición y la vanguardia de la tecnología. La tecnología no debe ser un problema, ¿verdad? Creo, Irene, sino debe ser una oportunidad para mejorarnos a nosotros mismos. Totalmente. Hace poco escuchaba a técnicos en inteligencia artificial diciendo cómo los especialistas en algoritmos están perdidos porque no saben el uso ético que tienen que dar a esas fórmulas. Ahí está, porque es como, ahí hay una línea muy fina donde cualquier cosa se puede llevar por mal camino. Todo tiene su parte positiva, su parte negativa. Ya depende de los valores como ser humano, cómo esa herramienta se puede utilizar en positivo o en negativo, porque igual que la podemos utilizar para construir, la podemos utilizar para destruir. Por eso es fundamental que el ser humano trabaje hoy en día sus valores, para mí, lo fundamental de la sociedad en la que nos encontramos, falta de valores. La falta de valores, ¿no? Es importante también destacar cómo el ego está destrozando también, junto a la vanidad y el orgullo, muchas relaciones personales, familiares, empresariales, y es una pena porque proyectos que podrían haber sido un éxito se convierten en cenizas. Sí, porque tenemos una necesidad de tener razón y no tenemos esa necesidad de sentirnos en paz. Fíjate, qué maravilla. Y yo, cuando la gente está ahí, que es que yo quiero defender mi opinión, y yo digo, pero si estás hablando con una pared, te vas a deshacer, te vas a agotar, y entonces yo le pregunto, ¿qué eliges? ¿Ser feliz y estar en paz o tener razón? Porque al final tú tienes tus razones, pero es que el otro tiene las suyas y por mucho que tú intentes convencer al otro, es que no lo va a conseguir, con lo cual haz aquello que te haga sentir en paz. Y las conversaciones, por ejemplo, esta noche, ¿no? Nochevieja, tomando las uvas, después o antes en la cena, se van a producir, ¿verdad?, encuentros o desencuentros. Hay que atender, escuchar, sobre todo saber lo que te están diciendo y luego tener la oportunidad de replicar en su justa medida, usando tiempos. A lo mejor el tiempo puede ser una buena opción para mejorar la comunicación entre las familias. El tiempo es la oportunidad que tú tienes para darte cuenta de lo que está pasando, cómo te está haciendo sentir y cómo decides reaccionar, si en positivo o en negativo. Y como te he dicho antes, como cada uno habla de sí mismo, que somos tan egocéntricos, pues bueno, pues entonces que tu cuñado te dice, oye, que escúchame, que tú tendrías que decir, bueno, igual sí. Eso se llama la técnica del banco de niebla. Así es como decirle a todo que sí, todo que sí, todo que sí. Antes se decía en mi pueblo, da la razón, dice, sí, venga, el duro para ti. Ale, venga, pues ya está, te quedas tranquilo, estupendo. Porque al final, si tú entras en conversación con una persona que no escucha, es que eso está abocado al fracaso, con lo cual... Y sobre todo, Irene, no reprochar, ¿no? Es decir, cada uno es cada cual. Intentar cambiar a alguien es algo inútil, no vale para nada, solamente para sufrir. Totalmente. Yo le digo, cuando estéis esta noche todos en la mesa y os miréis unos a otros, que os deis cuenta de que hay un perro, hay un gato, hay un camaleón, hay una jirafa, hay un elefante y todos convivimos en este zoológico de vida. Entonces, entendiendo que cada uno tiene una naturaleza diferente, una necesidad diferente, una velocidad diferente, se alimenta de manera diferente. El respeto es la base de la felicidad. Y siempre llamando a las cosas por su nombre, sin miedo, sin temor a errar, ¿no? Llamar sin las cosas mentira, con libertad. Sin manipular, sin darle la vuelta a las cosas, no, siempre la verdad, porque para mí el valor de la honestidad es fundamental. Entonces, el respeto,
de respetar y comprender que aunque yo no entienda como el otro piensa, pero sí respeto su opinión y respeto su manera de ser. No la comparto, pero la respeto. Y desde esa honestidad de yo decir siempre lo que pienso, porque tengo derecho, pero intentando siempre sin herir al otro. Es revelador, ¿no? Como los políticos, por ejemplo, se han dado cuenta de esta forma de actuar y de vivir, y en marzo entrará en vigor la nueva ley de métodos alternativos de solución de conflictos, mediación, negociación, conciliación. Todo eso hace mucho que les sabemos utilizar. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ya se han dado cuenta que es fundamental, porque es que como seres humanos no sabemos gestionar este tipo de cosas, porque no estamos entrenados para eso. Entonces, que esto ya se ponga sobre la mesa y digan, venga, vamos a dar soluciones para entrenar a la gente, para que aprenda a observar, a comunicarse de otra manera, de manera asertiva, sin callarse, pero diciendo las cosas sin herir al otro, que ahí es donde viene la historia. Cuando yo me siento atacado y saco la pistola y empiezo a pegarle tiro al otro, es que de esa manera lo que llevamos es a una guerra que hace que perdamos los dos. Por eso la asertividad siempre es la manera de yo comunicarte a ti lo que quiero y necesito, pero de una manera tranquila, sin juicio, sobre todo. Esa sería la palabra clave, no hacer juicio, porque cuando el otro se siente que le está atacando con un juicio, con una crítica, ahí es cuando empieza el conflicto. Y restablecer, ¿no?, el equilibrio de poder, todos somos iguales, no Exacto. está uno por encima del otro, porque de ahí vienen situaciones incómodas y lamentables, como puede ser la violencia de género, el acoso infantil, el bullying, etcétera. Por eso el entrenamiento es fundamental, porque si alguien viene y quiere hacerme daño y yo me siento lo suficientemente fuerte a nivel mental, pues esa persona no lo va a conseguir. Entonces no es tanto el problema del acosador, sino de la persona que se deja acosar. Y para eso es fundamental ese entrenamiento. Yo siempre digo, gimnasios mentales para todo el mundo. Vamos aquí a entrenarlo la mente y el alma y el corazón. Y para finalizar, Irene, un deseo para todos nuestros telespectadores de cara al año nuevo que está en ciernes. Pues mira, yo les deseo a todo el mundo que este año sean honestos con ellos mismos, sean fieles a sus valores y que el mejor deseo que pueden pedir es convertirse en una mejor versión para ellos y para su familia. Ella es Irene Moreno, nuestra coach emocional, que seguirá acompañándonos en el año nuevo una vez que cerremos la ventana de 2024. Gracias, amiga, que vaya todo muy bien y feliz año con los mejores deseos. Muchas gracias, feliz año. Y nosotros cerramos la ventana, pero momentáneamente. Regresamos en 2025 con toda la actualidad y las entrevistas con los protagonistas de la noticia. Feliz Nochevieja, buena entrada y salida de año, que les vaya muy bien y que sean muy felices. Hasta el año que viene, un cordial saludo. Adiós.